Buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan cada martes, cada jueves en nuestra reflexión bíblica. El día de hoy, continuando con el ciclo que hemos venido realizando sobre la tentación. Hoy es nuestra cuarta reflexión sobre este tema tan importante y de tanta trascendencia en nuestra cotidianidad. En esta cuarta reflexión vamos a ver cómo la resistencia al pecado es el resultado del sometimiento a la palabra de Dios. Extraordinario. Y vamos a ver una de las claves más importantes, más transversales al tema de la tentación, al tema de la obra del diablo en nuestras vidas. Vamos a ver una de las claves más radicales. Les decía, en esta, la cuarta reflexión del tema sobre la tentación. Recordemos que la primera parte de la reflexión hacía referencia a que la tentación no proviene de Dios, porque Dios no tienta y no puede ser tentado. El segundo elemento de nuestra reflexión era memorice la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Recuerde la tentación de Jesucristo en el desierto, en el ayuno de 40 días y 40 noches. Fue tentado con la palabra y él se defendió con la palabra. Luego, memorice la palabra de Dios. En la tercera reflexión que hacíamos, hablábamos de corre por tu vida. Y veíamos allí un claro ejemplo de lo que José había hecho al ser intentado seducir por la esposa de Potifar, el general egipcio. Corre por tu vida. Y el día de hoy, en nuestra cuarta entrega, vamos a empezar a hablar de que la resistencia al pecado es el resultado del sometimiento a la palabra de Dios. De manera que, bienvenidos a este proceso de reflexión en la palabra de Dios. Vamos a abordar este tema, eh, no sin antes dar la honra, la gloria y la alabanza a Dios. Padre, te queremos agradecer en este tiempo, en esta oportunidad que nos das de acercarnos a ti, poder compartir tu palabra, de poder escudriñar la escritura. Padre, gracias por todo cuanto nos has dado, nos has permitido y nos has otorgado en este tiempo, en este espacio. Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de quienes no conocen tu palabra. Guíanos, oriéntanos, ministranos, fortalécenos, Señor. Te clamamos para que tu Santo Espíritu more en nosotros y tengamos tu potestad de poder discernir entre el bien y el mal, de que podamos ser guiados, Señor, a través de la senda de tu palabra, de que podamos ser librados, Padre, de toda ocasión de tentación, de riesgo, de pecado. Padre, ten misericordia, porque somos necios, porque a veces somos como el mulo sin entendimiento. No permitas, Padre, que nos apartemos de tu santa palabra, mas guíanos a fin de que podamos conocer tu voluntad. No sueltes, Señor, nuestras manos, ni permitas que nosotros soltemos la tuya. Apártanos, Señor, de los placeres del mundo. Apártanos de la tentación mundana y déjanos saber que solo en ti está la vida eterna. A ti, Padre, sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por todos los siglos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro hermano mayor. Bueno,
Hoy estamos viendo que la resistencia al pecado es el producto de la obediencia o permanencia en la palabra de Dios. Afortunadamente o desafortunadamente, el hombre es un ser, una criatura que funciona primordialmente por sus costumbres. Obviamente las costumbres pueden modificarse, pero el ser humano se hace esclavo de sus costumbres. Y es así como si una persona se acostumbra, perdón, a madrugar, ya no necesita poner el despertador. Ya la persona solita se levanta a la hora acostumbrada. Es así como una persona que hace deporte regularmente cuando está enfermo. Una de las cosas que más incomoda a estas personas es que no pueden salir a hacer deporte. Y si van a pasear, si van a la playa, si van a la montaña, buscan la forma de hacer deporte. ¿Por qué? Por la costumbre. Ahora bien, es mucho más importante ser consciente de la costumbre, ser consciente de la costumbre. Y es esto lo que genera el éxito, entre muchos otros elementos, de los seres humanos, ser consciente de su costumbre. Así las cosas, si nosotros nos acostumbramos a estar con Dios, a estudiar su palabra, a reflexionar sobre su palabra, a permanecer en su palabra, ya nos hace falta su palabra. Ya nos sentimos huérfanos sin su palabra. Pero para que esto pueda operar el cambio que nosotros esperamos, necesitamos ser absoluta y taxativamente conscientes de nuestra permanencia en la palabra. Siempre repitiendo la palabra en nuestra mente, siempre analizando nuestra guía espiritual, nuestra orientación fundamentada en la palabra de Dios. Y esto tiene un punto, y es que al momento de llegar la tentación, al momento de resistir esa tentación, va a llegar a nuestra mente la palabra de Dios para poder resistir, para poder enfrentar, para poder vencer la tentación. Perdón, esto es de una tremenda importancia. El problema es que nos amañamos en la comodidad de justificar el pecado. El mejor conejillo de Indias que yo he podido encontrar no son los demás, soy yo mismo. Y es por eso, precisamente por eso, que
he tratado de hacer el experimento, si puede llamarse así, de abordar la palabra de Dios en momentos de tentación. Y efectivamente, la palabra de Dios llega, pero no sé si a todas las personas les puede ocurrir como me ocurre a mí. Y es que pareciera que pusiéramos a Dios y su palabra a un lado. ¿Verdad? Espera un momentico, voy aquí a hacer algo y ya regreso. Es como si estuviéramos tratando de tener una nueva versión de la Biblia, una Biblia de bolsillo que pudiéramos adaptar a nuestra cómoda forma de pecar. Y eso, el resultado de ese experimento, de esa experiencia es lamentablemente una tremenda tristeza de ver cómo seguimos fallando. Esto es tan delicado, es tan abrupto, que recordemos que Satanás trató de tentar a Jesucristo con la palabra. Y encontramos sacerdotes y pastores que tratan de desviar y de acomodar sus torcidos pensamientos en la palabra, deliberadamente ignorando lo que hay detrás de esto. Es un fenómeno de una trascendencia, de una nocividad tan alta en nuestra vida que no somos conscientes de ello. Y aquí vamos a la palabra de Dios. Y es entonces cuando llega esta tremenda clave que nos da la palabra para resistir y permanecer en la palabra de Dios. Es aquí donde se nos da la receta para poder estar, permanecer en Cristo, en su palabra, poder resistir todos estos procesos tan nocivos, repito. Les invito a que vamos a la epístola de Santiago, allí al final de la Biblia, poco antes de Apocalipsis, y vamos en Santiago hasta el capítulo 4. Santiago, capítulo 4, y vamos del 6 al 8, del versículo 6 al versículo 8 de el cuarto capítulo de la epístola de Santiago, poco antes de Apocalipsis, es decir, hasta el final de la Biblia. Y me permito leerte esta versión Reina Valera. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Surge de este versículo una duda inmediata. Cuando hacemos a un lado la palabra de Dios, cuando ignoramos la palabra de Dios en nuestra mente,
para justificar nuestro actuar, nuestro proceder, que acaso eso no es un acto de soberbia. Mi punto es más importante que los otros. Mi punto está por encima de los otros planteamientos. No es un acto de soberbia. Y mire qué importante. Por esto Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ya va viendo, va entendiendo por qué muchas cosas no funcionan. Dios resiste al soberbio. Continúo versículo 7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Miren que es una forma de una conclusión muy contundente. Como quien dice, detrás de todo lo que hemos visto y reflexionado sobre la palabra, conclusión, someteos pues. O sea, ya, listo. Someteos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Funciona la visconversa. Resistid a Dios y Dios huirá de vosotros. Ya va viendo porque a veces vamos como vamos. ¿Lo vio? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hablábamos de una Biblia en edición de bolsillo, adaptable a toda circunstancia, a toda condición. Cuando me conviene, sí. Cuando no me conviene, no. Y cuando también. Pero sin embargo, más o menos. ¿Acaso eso no es tener un doble ánimo? ¿Mm? ¿Acaso no es ser variable? O como dice el mismo Santiago, como las olas del mar, que son llevadas de un lado a otro. ¿Y sabe qué dice Santiago seguido a eso? El que tal es, no espere nada de Dios. Una tremenda reflexión, la que Dios pone en nuestros corazones el día de hoy. Como siempre, escudriñen la palabra, esculquen la palabra, memoricen la palabra y que esta sea la mejor arma de su espíritu para resistir al diablo. Piénselo, pero no se quede pensando en ello. Piénselo y actúen. Ya somos dos. Que el Señor les guarde, les ministre y les bendiga.